Muchas gracias, Luis, por la cariñosa presentación y cedo la palabra al profesor Abad, que va a empezar él también agradeciendo la invitación a participar, aunque sea incómodamente, pero estamos encantados de estar aquí con ustedes esta tarde. Buenas tardes. Muchas gracias. Por pura cortesía, uno empieza estas intervenciones agradeciendo la invitación, pero créanme que en este caso el agradecimiento es sincero porque va ligado, como ha dicho el propio Luis Arciniega, a años de colaboración y a un sincero afecto con las personas que han trabajado desde siempre en la cátedra Demetrio Ribes, a la que no puedo dejar de referirme elogiosamente desde sus inicios con la labor nunca suficientemente agradecida por cualquiera de nosotros, de su actual presidenta honorífica, Inmaculada Aguilar, brillantemente continuada también por Luis Arciniega, y yo he de decir que en muchos casos, y creo que así se lo he transmitido alguna vez, nos ha producido incluso asombro, porque ante momentos difíciles, pues para hacer publicaciones no había dinero, siempre la cátedra Demetrio Ribes ha conseguido mantener un altísimo nivel en cuanto al número, pero en cuanto a la calidad de sus publicaciones. Bien, dicho esto, he de manifestar, porque por nuestra parte nos parece que hemos de agradecer, desde luego, la organización de este ciclo, que nos parece un ciclo magnífico, extraordinariamente magnífico y oportuno. Y es oportuno porque es de plena actualidad. Fíjense que hasta el antiguo Ministerio de Fomento, de Obras Públicas y Transporte, etcétera, ha cambiado su nombre por el actual, que es de Movilidad y unas cuantas cosas más, Agenda Urbana, etcétera. Ha dicho Luis Arciniega al principio de la sesión que la sesión de hoy se planteaba desde una perspectiva histórica. Eso es así. Evidentemente lo acaban de escuchar ustedes en la intervención de la profesora Aguilar, pero en nuestro caso queremos apoyarnos en esta o plantear esta perspectiva histórica o entendida como una proyección hacia el futuro. De hecho, verán ustedes que hemos cambiado un poquito el título, que originalmente era Las redes de transporte ante el último desafío, y lo hemos cambiado por los próximos desafíos. Por los próximos desafíos, por los retos presentes y futuros que se le plantean al mundo del transporte y a la sociedad en general. En definitiva, se trata, ahora lo veremos, de proyectar, ver cómo se puede alcanzar un futuro sostenible y próspero para los ciudadanos y también para el planeta. Terminaré agradeciendo a Óscar Calvé, también de la cátedra Demetrio Ribes, que le ha tocado puede que ingrato labor de contactarnos y establecer con nosotros todos los criterios para poder tener la sesión de hoy. Por supuesto, agradecemos a todos los asistentes y sin más doy la palabra a Pilar Chías, que yo, como habrán visto ya por esta larguísima agradecimiento, soy capaz de comerme 3 veces el tiempo que tenemos para esta intervención. Así que le dejo la palabra a Pilar, que tiene una capacidad de síntesis prodigiosa, y espero que se ajuste, por tanto, nuestra intervención al tiempo. Muchas gracias. Lo que ha dicho Tomás es una broma. No se come el tiempo y yo intentaré no ser excesivamente sintética. No voy a insistir en los agradecimientos, solo en que la verdad que estamos encantados de estar un año más aquí con ustedes y, como ha dicho Tomás, hemos cambiado ligeramente el nombre, porque realmente no es un último desafío el que nos espera, sino un conjunto de desafíos muy importantes, como pueden ustedes apreciar en la rueda de objetivos o retos del desarrollo sostenible
de la ONU que tienen ustedes a la derecha y que no solamente hacen referencia a la movilidad, sino también a la salud y el bienestar, al fin de la pobreza y el hambre cero, a la educación de calidad, a la reducción de desigualdades, al agua limpia y saneamiento para todos, etcétera. Un montón de indicadores que en el fondo inciden, están todos interrelacionados y tienen que ver también con la movilidad. Estos retos inmediatos de la ONU se pueden abordar desde dos puntos de vista. Primero vamos a ver cuáles son y después cómo lograrlos, cómo pretende la ONU que se logren estos retos. El marco general de estos retos es que se pretende, se persigue, ya verán ustedes que además nuestra charla está estructurada de lo más, digamos, de las instituciones más generales y nos vamos a ir centrando luego en Europa y en España, concretando en España. Pero para este marco general nos parece interesante para que vean ustedes que todas las instituciones al final van a la par. O sea, no es que en las directrices o los retos que se enuncian, por ejemplo, en las convocatorias de proyectos competitivos españolas, no difieren mucho del marco europeo y, por supuesto, no difieren tampoco de los objetivos de la ONU. Que lo que pretende es que haya un futuro, que tengamos todos un futuro sostenible y próspero, pero no solamente para las personas, sino también para el planeta. Para ello es necesario, y ya lo ha comentado Tomás, que se le ha cambiado el nombre a los ministerios, llevar a cabo una transición ecológica, social y económica, involucrando a los ciudadanos. ¿Por qué es tan negrita lo de involucrando a los ciudadanos? Porque esta es una de las, digamos, uno de los retos más importantes que tienen en este momento los gobernantes, los responsables de nuestras políticas, porque se han dado cuenta de que sin la participación de los ciudadanos las medidas o las, digamos, acciones que se emprenden no están ajustadas a sus necesidades. Por tanto, este aspecto de involucrar a los ciudadanos es fundamental. ¿Cómo lograrlos? Evidentemente, a través de la investigación y la innovación, abordando el cambio climático, logrando los objetivos del desarrollo sostenible e impulsando la participación, de nuevo la participación, pero también la competitividad y el crecimiento. El crecimiento, evidentemente, es un crecimiento en gran medida económico. En esto enlazamos con la magnífica charla que ha dado la profesora Aguilar. Pero también es un crecimiento social, un crecimiento en el sentido de que las sociedades tienen que mejorar. Por tanto, la competitividad, evidentemente, un mercado o una Europa, una de sus principales preocupaciones es que las posibilidades de las industrias, de las compañías, de las universidades, de los grupos de empresas, sea competitivo con el resto del mundo. Fíjense que se logra a través de la investigación y la innovación. Y vamos a centrarnos en este punto porque Europa, desde la plataforma que le proporciona las nuevas directivas de Horizonte Europa, ahora veremos cuáles han sido los precedentes, pero Horizonte Europa se centra en una innovación abierta, una ciencia abierta al mundo, ambas abiertas al mundo. Es una visión que que se pretende tener de Europa. La investigación y la innovación, que coinciden, como ven ustedes, con los colores de la portadilla del folleto de la Comisión Europea, porque crean oportunidades de inversión. Es decir, hay que empezar a olvidarse de la investigación y la innovación que no tengan una repercusión en la sociedad de alguna manera. Por supuesto, a los avances en el conocimiento puro, por ejemplo, los avances en el conocimiento histórico, suponen un avance. Pero hay que tener en cuenta que en la Europa que viene, este tipo de conocimiento solo crea oportunidades de inversión cuando puede llegar a ser competitivo, por ejemplo, con otras universidades. ¿Para qué? Pues para crear nuevos productos y servicios. Nuevos productos, por ejemplo, nuevos medios de transporte, nuevos servicios, en definitiva, nuevas redes de transporte intercomunicadas, intermodales. Ahora veremos más cualidades que deben adornar a este transporte del futuro, a estos retos del futuro, y que incrementen, como he dicho, la competitividad y el empleo.
Como ven ustedes, esto remite a la rueda que hemos visto anteriormente de las estrategias o los retos de la ONU, pero adaptados en este momento a las necesidades y a la imagen que Europa quiere dar en el futuro. Como a través de un mercado digital único, es decir, datos compartidos por toda la Unión Europea, es decir, la interoperabilidad, en este caso de los datos, no de los transportes, los medios de transporte y de las redes, sino de los datos, es un tema de gran importancia. ¿Por qué? Pues porque al final Europa actúa como un enorme paraguas para todas las naciones que estamos dentro, pero el mercado es único. Por tanto, tiene que ser la ciencia, tiene que ser abierta y tiene que poder poner sus datos en abierto. Por eso tiene tanta importancia en este momento en las convocatorias de proyectos competitivos, tanto nacionales como europeos, tiene tanta importancia que se haga una previsión de tener bases de datos abiertas, fácilmente consultables por otros usuarios dentro de Europa y fuera de Europa, y en definitiva porque los hallazgos y los resultados de la investigación estén disponibles para la mayor parte de población posible. ¿Y por qué? Pues porque al final todo esto redunda, o el objetivo es que las políticas que va a definir la Unión Europea estén en consonancia con esos hallazgos, con esa innovación, con esa investigación que se realiza a través de estos proyectos competitivos. ¿Cuáles son los precedentes? El precedente nuestro más inmediato, evidentemente ha habido muchos más, pero el precedente más reciente es el Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020, que en los apartados a los que hace referencia del transporte habla de que persigue un sistema de transporte e infraestructuras sostenible, inteligente, conectado e integrado. Es decir, volvemos otra vez a lo que decíamos antes. Las iniciativas aisladas tienen muy poca cabida en el mundo que viene, o sea, en el futuro al que estamos haciendo referencia. ¿Cómo tiene que ser ese transporte? Tiene que ser eficiente, competitivo y seguro, desde el punto de vista energético, medioambiental, económico y social. Y por tanto, si agrupamos los tres primeros, tiene que ser sostenible. Volvemos otra vez a la idea de sostenibilidad. Sostenibilidad también tiene que ver con eficiente, o sea que al final es lo mismo que decíamos en el enunciado principal. Y para ello se apoyaba este plan estatal, digo se apoyaba porque ya estamos finalizando 2020 y por tanto ya va a entrar inmediatamente el nuevo plan. Se apoyaba en los siguientes ejes prioritarios: movilidad y experiencia del usuario. Fíjense, otra vez volvemos a la experiencia del usuario, a la participación del usuario como medio importantísimo de conocimiento. Y, por supuesto, de obtener datos fiables para definir esas políticas de transporte que van a ocupar a los gobernantes europeos en los próximos años. Otro eje prioritario es el desarrollo de plataformas interoperables e inteligentes y de vehículos autónomos. Fíjense ustedes la cantidad de avances que se han hecho en este sentido, la robotización del transporte. Hay marcas que precisamente se venden con el eslogan de que los vehículos podrían ir prácticamente solos por la carretera, solamente leyendo las señales de forma autónoma y con una programación a través del GPS de las rutas. Y con esto enlazo con el siguiente eje prioritario, la definición de rutas inteligentes, mejorando la gestión y desarrollando esos dispositivos que permiten que los vehículos, sean los que sean vehículos, los coches o los trenes o los aviones, tengan una posibilidad de navegación prácticamente autónoma. Y finalmente, el otro eje prioritario era la sostenibilidad energética de servicios e infraestructuras, no solamente de los vehículos. Los servicios y las infraestructuras
tienen que ser sostenibles también desde el punto de vista de perseguir la descarbonización o de perseguir, por así decir, que los materiales, por ejemplo, los materiales con los que están fabricados dejen una huella de carbono cero. O sea, todo esto son temas que ha priorizado hasta ahora el Plan Estatal de Investigación en lo que se refiere al transporte. ¿Qué es lo que viene? Pues hasta ahora venía Horizon 2020, que es Horizonte 2020, pero ahora se nos ha añadido Horizon Europe, que es Horizonte Europa, que es el nuevo documento que ya está encima de la mesa en Europa para definir no solamente las estrategias relacionadas con el transporte y la creación de futuras políticas, sino también con todos esos otros indicadores y retos a los que yo he hecho referencia anteriormente y que luego detallaremos un poquito más despacio. Horizonte 2020 ha servido como un documento que ha aprovechado Horizonte Europa, pues prácticamente en los conceptos esenciales sí, en el detalle y digamos en la gestión Horizonte Europa es más ágil, pero estas estrategias vienen también aclaradas en documentos de la Comisión Europea como el que les proyectamos a la derecha, que hace referencia precisamente a esa nube europea de la ciencia, European Open Science Cloud, que pretende implementar un plan estratégico para la investigación y para la innovación que que defina o permita a los distintos organismos y a los distintos investigadores centrar sus objetivos y alinearlos con los de la Unión Europea. ¿Cómo está estructurado este documento o estas iniciativas o estos retos de la Unión Europea de Horizonte Europa que ya están encima de la mesa, aunque todavía estén en borrador? Pues se basan básicamente en dos elementos, en los pilares, que son tres, y en los grupos o clústeres. Los pilares son ciencia excelente, retos sociales y competitividad industrial y Europa innovadora. A nosotros en este momento los que nos interesan son los retos sociales y competitividad industrial, porque la ciencia excelente hace referencia más a la movilidad de investigadores, a la formación de investigadores excelentes, a ese tipo de aspectos, y Europa innovadora tiene más relación con los temas industriales. Por tanto, para lo que nosotros vamos a hablar, y puesto que estamos en un ámbito académico, nos vamos a centrar, aunque podríamos también centrarnos en nosotros, pero nos vamos a centrar en los retos sociales y de competitividad industrial. Los clústeres en los que se desarrollan estos retos sociales son los que ven ustedes aquí. Salud, cultura, creatividad y sociedades inclusivas, seguridad para la sociedad, digital, espacio e industria, no nos hemos equivocado, está así anunciado en el documento. Digital quiere decir con todo lo digital. Clima, energía y movilidad, alimentación, bioeconomía, recursos naturales, agricultura y medio ambiente. Aunque todos tienen una cierta relación, de hecho nosotros que trabajamos básicamente con los retos de salud, curiosamente, aunque estemos hablando de esto, nosotros trabajamos con retos de salud y con sociedades inclusivas, y también con energía. Nos interesa que los vean todos juntos porque, primero, coinciden en cierta medida, en gran medida, con estos retos de la ONU, y si se fijan ustedes, especialmente el de clima, energía y movilidad, es el que incide directamente en estas redes de transporte del futuro, que no está en futuro, que ya está aquí, de este presente futuro que estamos viviendo. ¿Cuáles son los objetivos de este clúster, de esta agrupación de temas que engloba clima, energía y movilidad? Pues los objetivos son promover acciones sobre el clima. ¿Qué quiere decir eso? Pues claro, que no haya emisiones, que no haya una huella de carbono significativa. Mejorar la competitividad de las industrias de transporte y la energía. Evidentemente todo lo que tiene que ver con la creciente, privatización de determinados aspectos relacionados con la industria del transporte. Y mejorar la calidad de los servicios. Al mejorar la competitividad en las industrias del transporte y la energía también se tiene en cuenta, y esto es un aspecto
muy importante que se integren en estas soluciones que se propongan para las nuevas formas de transporte unos combustibles que sean bajos en emisiones, que produzcan bajas emisiones y sean competitivos. ¿En qué ámbitos se puede intervenir cuando uno aborda este reto de clima, energía y movilidad? Pues hemos puesto a la derecha los que tienen más relación con el transporte y a la izquierda más atenuados los que están dentro de este reto de clima, energía y movilidad, pero que aparentemente no están tan centrados en esto, sino en otro tipo de aspectos como las redes de energía. Por ejemplo, ámbitos de intervención que tendrían interés para ser financiados por el Plan Nacional o por proyectos europeos son las soluciones de transporte frente al cambio climático, comunidades y ciudades. Ya ha hablado también la profesora Aguilar de la importancia que tiene el transporte en las ciudades, el que tenía ya cuando se crearon las primeras infraestructuras de transporte ferroviario, y en este momento tienen ustedes nada más que pensar en qué pasa con esas zonas de España que quedan rodeadas por grandes vías de comunicación, pero que no son atravesadas por ellas y que para acceder a ellas necesitan un tiempo, como decía también la profesora Aguilar, no solo un tiempo, sino también un acceso en condiciones, y que está llevando evidentemente a la despoblación de muchos territorios, ya que realmente, como ven ustedes, está todo interrelacionado, pero nos hemos focalizado en los retos directos en los ámbitos de intervención del transporte. Transporte y movilidad limpios, seguros y accesibles. La seguridad es muy importante, todos los mecanismos que se puedan implementar para evitar accidentes, competitividad en la industria del transporte y movilidad inteligente, que vuelve a enlazar con lo que hemos dicho antes de los transportes autónomos, del GPS, etcétera. Evidentemente, la transición energética en industrias, en este caso en la industria del transporte, también tiene mucha importancia, pero lo hemos puesto en gris atenuado porque parece que es un tema, digamos, más propio del estudio de baterías, de pilas, de almacenamiento de energía, etcétera, que del propio transporte. ¿Y qué impactos se pretenden conseguir? Estos iconitos que ven abajo son también del documento de la Comisión Europea y, como ven, no solamente afecta al transporte ferroviario, sino también al transporte aéreo y al transporte por carretera. El tráfico, la conectividad y la energía, en lo posible el almacenamiento de energía, que saben ustedes que es uno de los problemas, realmente uno de los retos más importantes que tiene en este momento el mundo y los desarrollos energéticos, porque, como saben ustedes, la energía eléctrica no se puede almacenar. Entonces, eso es un problema muy serio. ¿Qué impactos se quieren conseguir? Primero, obtener el conocimiento necesario para desarrollar esas políticas que les decíamos al principio, de las que les hablábamos al principio, que lo que van a hacer es permitir que la Unión Europea tenga una unidad, una idea clara de hacia dónde quiere ir y con qué herramientas va a desarrollar esas ideas y esas tecnologías de emisiones bajas o cero. También implementar soluciones para la descarbonización de la energía y el transporte. O sea, todo esto son impactos que desea conseguir la Unión Europea en cuanto a la movilidad y al transporte. Contribuir a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y los contaminantes en el aire emitidos por todos los medios de transporte mediante las nuevas tecnologías. Y muy importante también esto, porque volvemos otra vez a la inclusión y la sostenibilidad para ciudades y comunidades, el diseño de nuevas infraestructuras y servicios de movilidad inteligentes, que produzcan beneficios sociales. Fíjense, otra vez volvemos a interrelacionarlo todo, la sociedad, la economía, el medio ambiente. Por supuesto, estos temas redundan en las condiciones de trabajo, deben redundar en la creación de empleo y evidentemente redunden entonces también en la reducción de las desigualdades. O sea, volvemos otra vez a estos aspectos más globales que veíamos al principio. ¿Y cómo se va a hacer esto? Pues evidentemente a través de la investigación y de la transferencia, vinculando la investigación a escala internacional, o sea, dentro de Europa, pero también a escala internacional en el resto del mundo,
con la empresa y con las políticas a desarrollar. ¿Por qué hacemos este apartado de la transferencia? La transferencia en este momento se considera fundamental no solo en España, sino en la Unión Europea. ¿Por qué? Porque no basta solamente cada vez se está primando más que ese conocimiento que generamos, los investigadores que generamos, que se genera con las sinergias con las empresas, tenga una transferencia directa a la sociedad, o bien a través de, por ejemplo, de divulgación, de formación. Esto es fundamental, la formación a distintos grupos de la sociedad. Fíjense que en este momento se está primando muchísimo que la educación de las personas mayores, la educación de los niños, en determinados ámbitos, la concienciación, por ejemplo, frente a ciertas discapacidades. En fin, son temas que hasta ahora prácticamente tenían un lugar marginal y en este momento tienen un lugar prioritario. Evidentemente, si todo esto se hace, si hay oportunidades de inversión, si Europa se vuelve competitiva frente a los mercados asiáticos, Estados Unidos, etcétera, incluso Gran Bretaña, que desgraciadamente ya no está con nosotros, pues se producirá ese liderazgo empresarial, esa creación de empleo y esa innovación que nos demanda la Unión Europea. ¿Cómo se consigue todo esto? Pues a través, evidentemente, de los métodos tradicionales de publicaciones científicas, obras singulares, patentes, tesis industriales, cada vez con más peso también en la transferencia, contratos con empresas, startups, spin-offs, contrataciones, comités, participación en comités internacionales y cooperación internacional. Es muy importante el apartado de cooperación internacional. Entra no solo dentro de la formación, sino también de las oportunidades de inversión y de la innovación y sobre todo de la transferencia de la tecnología del primer mundo al segundo y al tercer mundo. Y terminamos con esta diapositiva donde tienen ustedes no solamente los objetivos de desarrollo sostenible, detallados, que venían en la rueda primera, que como ven ustedes son muy variados, sino también tienen ustedes los vínculos a los distintos documentos que en los que hemos apoyado esta charla y que son los que guían en este momento la investigación puntera en España, en Europa y en el mundo. Y con esto terminamos.